Hola a todos, soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar. Hoy vamos a ver el segundo vídeo de esta serie de vídeos de navegación estelar y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es necesario recordarlo y que es la mecánica de la manifestación. Tened en cuenta que es muy importante tener en cuenta la mecánica de la manifestación a la hora de pensar en navegación, sobre todo la supraluminar. Y para otros conceptos, como veremos con el rayo tractor, etcétera, etcétera. Es muy importante refrescar este apartado para poder entender los siguientes vídeos que lanzaremos de navegación estelar, ¿vale? Es un vídeo cortito y es simplemente un repaso para que entendamos cómo funciona esto. Bueno, antes de nada, como siempre digo, aclaraciones y agradecimientos. Es importante que tengamos en cuenta que este canal no está hecho ni se ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas taigetianas y esbarunianas. Sí que es verdad que intento reunificar frases que dicen más o menos lo mismo en una más compacta, ¿de acuerdo? Pero el concepto o el sentido o el contexto de los mensajes no son modificados. El verdadero sentido de este canal es enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista no están claros o son confusos o simplemente son conceptos muy técnicos. Intento llevarlo al terreno de la ciencia humana para que puedan ser explicados y entendidos. La interpretación, análisis que yo hago de estos conceptos mostrados en los vídeos es exclusivamente mío y evidentemente podrían diferir de las interpretaciones o análisis que tengan otras personas. Estos conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar en los vídeos han sido extraídos de la divulgación que hace Gosia, Robert, Cristina y Estela, ¿vale? Entonces, esto que quede bien claro. Por todo ello, quiero decir que este canal apoya 100% el contenido y mensaje de estas personas, ¿de acuerdo? Y les doy las gracias por su colaboración y por su inmensa labor, ¿de acuerdo? También agradezco a las esbarunianas y a las taigetianas su inmensa labor de compartir sus conocimientos a todos nosotros. Muchas gracias a Sbaru, a Neka, a Sofía, a Atena y a Minerva. Bueno, mecánica de la manifestación. Vamos a verlo desde el punto de vista humano, ¿vale? Tendremos que hacer primero una aclaración, o por lo menos lo que yo intento o pienso que es necesario hacer esa aclaración, y luego veremos la mecánica de la manifestación desde la perspectiva humana. Bueno, como os decía al principio, para poder entender la navegación estelar tal y como nos lo explican las taigetianas esbarunianas, es fundamental conocer a fondo la mecánica de la manifestación. Nos han hablado ya muchísimas veces, tanto Gosia como Robert, de la mecánica de la manifestación. Hay muchísimos vídeos que explican esto. Y yo lo que hago simplemente es tocar los puntos principales para que podamos luego desarrollar el resto de vídeos de navegación estelar, ¿de acuerdo? Es fundamental entonces conocer a fondo la mecánica de la manifestación, ya que prácticamente todos los procesos de navegación, sobre todo los de navegación supraluminar, se ve involucrado directamente la consciencia del observador, muy importante. Desde la navegación supraluminar hasta el funcionamiento del rayo tractor, como también mencionaba antes, hay que tener en cuenta la mecánica de la manifestación, ¿vale? Detrás del mundo de los conceptos, esto es también muy importante, que es realmente el motivo de este canal, ¿no? Detrás del mundo de los conceptos metafísicos o espirituales, como lo de la mecánica de manifestación, hay todo un mundo de conceptos técnicos y físicos que están íntimamente relacionados. Unos no pueden existir sin los otros, ¿de acuerdo? Y por eso este es el motivo principal de la creación de este canal, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer es explicar, analizar o interpretar los conceptos espirituales o metafísicos aplicando realmente la física y la tecnología humana de forma lo más sencilla posible, ¿vale? Esa es la idea de este canal. Bueno, todos sabemos que la ciencia humana, su paradigma fundamental es el materialismo. No entienden que hay más cosas que afectan a la física y a la ciencia humana en general, como es el concepto de conciencia o de espiritualidad. Están íntimamente relacionados, como decíamos antes, pero ya
existe una gran cantidad de eruditos e investigadores que ya relacionan de una forma o de otra la mecánica de la manifestación con la física o con la ciencia humana, ¿vale? Yo de los que conozco y que he leído algo de ellos son Greg Braden. Yo os aconsejo que leáis pues algunos de los libros que tiene Greg Braden, que son buenísimos. El doctor Bruce H. Lipton, también este es muy científico, es un doctor que habla de genética, epigenética más bien, relacionada con la conciencia. Robert Lanza también es un físico que trabaja con la física cuántica y que ya empieza a relacionar la biología o la vida, por así decirlo, con la física cuántica. Él ha acuñado un término llamado biocentrismo, en el que centra digamos, la física y la ciencia humana en la biología, ¿vale? Él todavía no relaciona muy bien que la conciencia está detrás de todo esto, pero va por buen paso, va a buen camino, intentando ya relacionar lo que es la biología humana con la ciencia, ¿vale? Michael Cyron y Jordan Maxwell son también investigadores muy importantes, de los que menciona muchas veces tanto Sbaru como Jasky, de los que hablan de muchas cosas que ellos han investigado y que se relacionan con muchas de las informaciones que nos lanza Jasky y Sbaru, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero poner también aquí al doctor Mario Alonso Puig, que es un doctor en medicina con mucha experiencia en conferencias, que también aúna mucho la conciencia con la medicina y con la física, ¿de acuerdo? También os recomiendo que veáis muchos vídeos que tiene en YouTube este hombre. Veréis cómo se acerca mucho a todo lo que sabemos que nos han comentado Sbaru y las taigetianas y las esbarunianas. Y también hay muchos investigadores y entusiastas, youtubers, que también hablan de esto, ¿vale? Hay un montón de estos entusiastas, ¿vale? Podría decir varios, pero bueno, por no mencionar muchos más, aquí tenéis los más importantes para mí, serios investigadores, y bueno, os aconsejo que leáis libros e información sobre ellos. Vale, vamos a ver ahora desde el punto de vista extraterrestre cómo podemos enfocar la mecánica de la manifestación. Primero hablaremos de la materia, cómo se construye la materia. Volveremos a insistir otra vez en los famosos armónicos de una frecuencia, la relación que hay aquí con las ondas estacionarias y luego las referencias de este vídeo y la frase del día, ¿vale? Es un vídeo cortito, así que no nos alargaremos mucho. Bueno, volvemos a recordar otra vez que la materia es ilusoria, no existe, igual que las distancias, el tiempo, etcétera. Es siempre el resultado de la conciencia y es una consecuencia de la misma conciencia, ¿vale? Entonces, en el éter, el universo, el campo de energía potencial de vibración ultra alta y densidad ultra alta, recordar que el universo no es un vacío, sino que contiene un elemento, contiene energía, contiene agua en alta vibración, como dice aquí, en vibración ultra alta y densidad ultra alta, por eso nosotros no vemos nada, llamado éter, también se le llama éter. No es otra cosa que conciencia unificada y el campo unificado, es decir, es la fuente original, por así decirlo, ¿no? En dos palabras. De modo que todo lo demás, todo lo existente, sale o se manifiesta desde el éter, ¿de acuerdo? El éter es, digamos, nuestro almacén de energía potencial, y de ahí la cogemos para manifestar objetos, materia. Bueno, esa es la interpretación que yo hago. Nosotros somos, como veis aquí, somos fragmentos holográficos de lo que es la fuente, el éter, el universo, la fuente original, todo lo que habíamos dicho, el todo, campo unificado, conciencia unificada, ¿de acuerdo? Nosotros somos una parte holográfica de esa conciencia unificada éter. Cada forma viviente, ya sea un humano o sea un animal, la conciencia de cada persona no son las partes del éter, sino que es el éter en sí mismo. Somos éter, somos la fuente original, somos tan poderosos como la propia fuente. Definiendo término pieza de fragmento holográfico como algo que, aunque sea un fragmento,
¿vale? Aunque seamos un fragmento del todo, conservamos todos los atributos y los poderes del todo del original, es decir, de la fuente original, del éter, del universo, de esa energía potencial, ¿vale? Somos un fragmento de todo eso. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Somos poderosos, somos creadores. Robert insiste muchísimo en que siempre dice, somos nuestros creadores de la realidad, así que tenerlo en cuenta. Somos creadores y poderosos. Bueno, entonces sigue diciendo que cuando la conciencia de un observador da a la frecuencia de una onda una tasa de tiempo específica, ahora explicaremos o os diré cuál es la interpretación de todo esto, con una complejidad añadida de una manera matemáticamente perfecta y reordenada o ordenada, se lo denomina armónico de una frecuencia, ¿vale? Fijaros qué rebuscado parece todo esto, ¿vale? Y ahora os explicaré cómo yo lo entiendo. Y esto ocurre como resultado de una intención consciente repetitiva del observador, el patrón de pensamiento que resulta del proceso creativo imaginativo. Yo aquí os he dibujado esto, estas son las conciencias creadoras, ¿de acuerdo? Entonces dice, cuando el observador da a la frecuencia, es decir, a la señal que genera su conciencia, que es una onda, una tasa específica, con una determinada complejidad, de una manera matemáticamente perfecta y ordenada, se denomina armónicos de una frecuencia, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la interpretación? Cuando tenemos una onda, ¿vale? Y le damos una tasa de tiempo específica, esa tasa de tiempo específica también se le llama periodo, es decir, lo que tarda en repetirse esa onda, ¿de acuerdo? O frecuencia, realmente es frecuencia o ciclo por segundo, ese sería el periodo, lo que tarda un ciclo en reproducirse. Entonces, cuando le damos una tasa de tiempo a esa onda, es dotarle de frecuencia, que normalmente, como os he dicho antes, se mide, en la Tierra por lo menos, se mide en ciclos por segundo o hercios. Esta tasa de tiempo es el resultado de los cambios de la intención y de la atención de una conciencia del observador. Es decir, la frecuencia de esa onda compleja, la frecuencia la generamos nosotros o la genera la atención y la intención de una conciencia observadora, ¿vale? Entonces, cuando Sbaru dice los armónicos de una frecuencia, significa, en general, que la onda es tan compleja, ¿veis como esta de aquí, que es una onda compleja, que puede dividirse en ondas puras, ¿vale? Que esas ondas puras suelen ser sinusoidales, es decir, como estas que veis aquí, ¿veis? Que son puras sinusoidales. Estas ondas puras son lo que en la Tierra se llaman armónicos, ¿vale? Entonces, cuando ella habla de armónicos de una frecuencia, quiere decir las señales ondas puras que construyen una onda compleja son armónicos y cada armónico tiene una frecuencia, que es múltiplo de la frecuencia fundamental de la onda compleja, ¿vale? Si la onda compleja es esta y tiene una frecuencia determinada, ¿vale? Pues la onda o el armónico fundamental tiene la misma frecuencia que la onda compleja y luego los diferentes armónicos son múltiplos de la onda fundamental. Esto es como se podría construir, esto que veis aquí abajo, es como se puede construir una onda compleja. Cuanto más compleja sea, mayor potencia tiene, mayor poder de creación, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Aquí tenéis en esta transparencia cómo se construye una onda compleja, cuál es el periodo, la tasa de tiempo, cuál es la frecuencia, etcétera. Cresta, amplitud, valle, muy importante a la hora de entender luego lo que es una onda estacionaria, que al fin y al cabo es esto mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sigue explicando que cuando los armónicos de una frecuencia, que ya sabemos lo que es, tiene suficiente energía constante y son del tipo correcto, formarán ondas estacionarias. Es decir, nosotros como conciencia, si tenemos una intención o un foco de atención en una determinada cosa, estaremos dando suficiente energía y además tendremos una señal compleja con sus diferentes armónicos que sean del tipo correcto. Es decir, esa frecuencia y esa señal será una onda que será una onda estacionaria. Cuando esa onda no colapsa, quiere decir que la onda se mantiene y permanece estacionaria, ¿vale? Entonces, dentro de esa onda, lo que se producen son unos puntos de alta energía, que serían las crestas, ¿vale? Y los valles. En esos momentos, ahí es donde se produce la máxima energía. Cuanto más intención y más atención pongamos sobre el objeto que queremos crear, o la situación, estamos creando más energía dentro de esa onda. Aquí Sbaru habla de esas crestas y de esos valles como nodos, ¿vale? Vale, para ella son nodos
son los nodos o puntos dentro de la onda estacionaria con máxima potencia, ¿vale? O máxima energía. Entonces, cuando creamos una onda estacionaria, estamos dándole la frecuencia correcta a eso que queremos crear, ¿de acuerdo? Entonces, esos puntos dentro del campo de energía, es decir, porque nosotros esa energía para crear la onda la estamos sacando de la energía potencial del éter, ¿de acuerdo? Eh, Donde una parte concentrada de esa energía no se absorbe, es decir, nuevamente no va al campo de la onda de energía potencial, se utiliza para crear esa onda estacionaria. A medida que los armónicos de frecuencia alimentan constantemente ese punto específico con energía dada a una velocidad específica, es decir, a una frecuencia específica, se mantendrá siempre presente y continuamente energizado. Es decir, cuando ya hemos creado el objeto y si estamos dándole o alimentando constantemente ese punto específico del objeto con energía dada a una velocidad específica, ese objeto se mantendrá presente y continuamente energizado. Bastará con retirar ya nuestra atención, pero ese objeto ya habrá sido creado, ¿vale? Esto es muy importante porque a la hora de hablar del rayo tractor se menciona esto. Entonces, esto formará un punto de energía concentrado. Ese punto de energía concentrado básicamente se concentra en las crestas y en los valles que Esbaru llama nodos, ¿vale? Estos puntos de energía concentrados se llaman nodos, según Esbaru. En realidad se refiere a las crestas y los valles de la onda, como os decía antes. ¿Por qué? Porque en realidad en la ciencia humana el nodo son justamente los puntos de menos energía, ¿vale? Que son estos puntos donde corta la onda, ¿vale? La onda estacionaria está creada por una onda que se emite y una onda que se recibe. Las dos tienen que estar en fase y tener la misma, bueno, diferente amplitud, pero la misma fase y la misma frecuencia. Si eso se produce, entonces cuando se produce la onda estacionaria. Por eso es muy importante que dice que tiene que tener una frecuencia determinada, ¿vale? Para que se crea la onda estacionaria y por lo tanto un nodo energético, que es, si tiene la suficiente complejidad adicional, formará un objeto al que llamaremos materia dura. Y dependiendo de sus armónicos de la frecuencia, la materia formará un objeto, ¿de acuerdo? Pero su existencia siempre dependerá de la frecuencia de los armónicos que se le den por quien la causa provoca. En este caso es la conciencia del observador. Esto me recuerda a lo del famoso experimento de la doble rejilla. Si no observamos o el observador no pone su conciencia ahí, se medirá una onda. Pero si el observador mira lo que hay dentro del experimento, verá una partícula. La misma conciencia del observador está creando la partícula, ¿vale? Esto es exactamente el mismo proceso. Yo creo que con esto está bastante claro, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bueno, pues la interpretación es que la existencia del objeto siempre dependerá de la frecuencia de los armónicos que se le den por quien los causa, y eso es la conciencia del observador. Aquí os he puesto una imagen esta la construí yo para que se entendiera. Es decir, la propia conciencia, por así decirlo, extrae la energía del éter, que es la energía potencial, y la convierte en una partícula subatómica principal, que es el principio de la materia dura, ¿de acuerdo? Creando una onda o señal estacionaria con armónicos fundamentales de frecuencia específica. Muy importante que esa frecuencia sea la específica. Es decir, si queremos crear un Ferrari, como le dice muchas veces a Robert, oye, ¿por qué no manifiestas un Ferrari? ¿No? Pues si queremos crear un Ferrari, tenemos que crear la frecuencia exacta del Ferrari, ¿vale? No nos tenemos que preocupar de saber cuál es el valor, simplemente nuestra mente y nuestra conciencia sabrá cuál es la frecuencia, generar la frecuencia, teniendo presente en nuestra mente y en nuestras emociones la emoción de tener un Ferrari, ¿vale? Y pensar en el Ferrari, ¿vale? O sea, he puesto aquí esta foto de un incubus o un sucubus, ¿vale? Que son como egregores o tulpas, para simplemente recordaros que lo mismo podéis manifestar cosas positivas como es el Ferrari, pero también lo podéis hacer con cosas negativas como sería este tipo de egregores, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el miedo es la emoción más fuerte que canaliza y genera una onda estacionaria muy potente, de mucha energía, y que es capaz de crear en poco tiempo este tipo de entidades, ¿de acuerdo? Así que no tener miedo y pensar en cosas positivas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí acabamos este breve vídeo de mecánica de la manifestación. Creo que está muy claro. Ahí os pongo las referencias, vídeos de YouTube que corresponden al de Gosia. Los 4 vídeos que yo hice al principio que hablaban de materia, de ondas estacionarias, etcétera, etcétera. Creo que es importante que los echéis un vistazo. Luego las transcripciones de la propia Gosia
de mecánica de la manifestación, ¿de acuerdo? Que para los que queráis leerlo, lo tenéis ahí también, ¿de acuerdo? Y por último, la frase del día es de Svaruderra, que dice que una frecuencia mental no es otra cosa más que un plano existencial, ¿vale? Esto es lo que hablábamos de densidades o, digamos, estados mentales, ¿vale? Que es, acordaros que la densidad era un término con el que nos hablaba Svaru para que entendiéramos qué significaba todo esto, pero en sí no existen las densidades sino los estados mentales, ¿vale? Entonces una frecuencia mental, que es un estado mental, no es otra cosa más que un plano existencial. Cuanto mayor es la frecuencia existencial o mental, mayor es el plano existencial, ¿de acuerdo? Es una idea y una idea es una frecuencia. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Somos todo ideas. Nosotros somos nuestras ideas. Bueno, pues esta es la lista de los próximos vídeos. Hablaremos de la gravedad. Volveremos a hablar otra vez de la gravedad porque ya tenemos un vídeo, el V4, que hablaba de la gravedad. Haremos un pequeño repaso y aportaremos algunos datos adicionales para que entendamos los siguientes pasos en cuanto al tema de la navegación estelar. Recordar que hay un modelo de navegación que es por manifestación o manipulación de la gravedad, ¿vale? Entonces es imprescindible que volvamos a repasar este tema para que lo tengáis en cuenta. Hablaremos de sensores de campo gravitatorio muy importantes a la hora de utilizar el rayo tractor y también la navegación por manipulación de la gravedad. Hablaremos de la cancelación de gravedad, del rayo tractor, motores y cohetes de plasma, y luego, cuando ya tengamos todo esto visto, entonces cuando nos meteremos a saco a hablar de la navegación supraluminar, que es muy importante. Conciencia y navegación estelar, veréis cómo está relacionada este vídeo con el anterior, con la navegación supraluminar. Mapeado de espacios desconocidos sería el penúltimo, y por último hablaremos de los viajes en el tiempo, básicamente, cómo se hacen los viajes en el tiempo con la navegación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí hemos llegado ya al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.